Shalom, mis hermanos, bendiciones para todo aquel que nos está escuchando. Aquí estamos, gracias al Padre Eterno, con un nuevo video. Y como les hablaba en el video anterior, para la gloria del Padre Eterno, aquí estamos para hablar un poco sobre lo que es la unción, sobre lo que es ungir, que también va a estar separado en más o menos entre 2 y 3 videos, todo conforme a como el Padre Eterno quiera ir entregando su palabra. Amén. Vamos a pasar a compartir. Buscamos en el diccionario lo que es la palabra ungir y nos dice lo siguiente: ungir, verbo transitivo, extender aceite sobre la superficie de algo. Bien, mis hermanos, acá el diccionario lo dice claramente, es extender aceite sobre un lugar determinado, sobre una superficie o sobre una persona. Bien, y ustedes se podrán preguntar, quizás muchos, ¿qué tiene que ver la unción, qué tiene que ver el aceite en estos tiempos con todo lo que está pasando? Déjenme decirle, mis hermanos, que el poder ungirse con aceite consagrado al Padre Eterno es un arma muy poderosa en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de inseguridad, en los tiempos de Sodoma y Gomorra que estamos viviendo y que vamos a comenzar a experimentar con el paso del tiempo, porque como ha hablado el Padre Eterno a su pueblo, la maldad irá aumentando, ¿no? Y nosotros como pueblo del Padre Eterno debemos resguardarnos y cuidarnos con las herramientas que el Padre Eterno nos da y ser obedientes a lo que el Padre Eterno nos pide. Ahora yo les voy a explicar así muy por arriba, rápido, cómo podemos tener nosotros en nuestra casa el aceite para ungirnos. Bien, nosotros podemos ir a un supermercado o a un negocio donde podamos comprar aceite de oliva, ¿sí? Que sea pura y exclusivamente de oliva, que no sea mezcla, sino aceite de oliva. En el caso, ¿sí?, de que una familia o que no puedan comprar el aceite de oliva o porque es caro o porque no hay, en última instancia utilizar aceite del que tengamos en casa. Se toma un poquito de ese aceite, o en su defecto, si quieren, todo el frasco, y ese frasquito o ese poquito que uno aparta tiene que ser consagrado al Padre Eterno. ¿Y qué quiere decir consagrar al Padre Eterno? Todos los días, por un tiempo estipulado, por un tiempo que marque el Padre Eterno, una cierta cantidad de días, que pueden ser una semana, 15 días, un mes, todos los días, una o dos veces en el día, o la que el Padre Eterno inquiete, orar por ese aceite, clamar por ese aceite, para que sea la cobertura física, para que sea una representación, ¿sí?, de la sangre del Cordero de nuestro amado Yeshua. Clamar, pero con la dirección del Padre Eterno. Yo les puedo hablar desde mi punto de cómo el Padre Eterno me ha guiado a mí, pero volvemos a lo mismo. El Padre Eterno con cada uno de sus hijos trata de una manera distinta, y con cada uno de sus hijos le da una manera de clamar y una dirección de cómo debe hacerlo acorde a las necesidades de cada familia. Después de que pasa ese tiempo que nosotros hemos consagrado ese aceite, podemos pasar a utilizarlo. ¿Y qué debemos ungir con ese aceite que hemos consagrado? Primeramente, si somos un matrimonio, el esposo debe ungir a su esposa, orando, clamando, ¿sí?, proclamando las bendiciones del Padre Eterno sobre su compañero, y la esposa viceversa sobre el compañero. Y asimismo, obviamente que la marca del aceite tiene que ir en la frente, y asimismo ir ungiendo lo que el Padre Eterno vaya mostrando, como los oídos, los ojos, los labios, la garganta para aquellos siervos que son profetas, ¿sí?, sus lomos, las manos, los pies. Y cada cosa tiene un significado. Los ojos, ¿por qué debemos ungirnos nuestros ojos? Porque nosotros, por nuestros ojos, como dice en su palabra, ¿no?, son la lumbrera de nuestro cuerpo, y nosotros somos parte del cuerpo de Yeshua. O sea que si nuestros ojos se contaminan, nuestro cuerpo también se contamina.
Entonces debemos ungirnos nuestros ojos para que vean lo que el Padre Eterno nos quiere mostrar y que no sean la carne, sino que podamos ver con los ojos espirituales. ¿Por qué ungirnos la frente? ¿Por qué ungirnos la mente? Porque es uno de los principales lugares donde el enemigo ataca con pensamientos en contra de un hermano, en contra de la congregación, ¿sí? Por cualquier cosa, pero siempre el enemigo va a atacar a la mente, que es lo más débil que tiene el ser humano, la mente. Como dice el refrán, mente vacía, oficina del diablo. ¿Por qué debemos ungirnos los oídos? Para que podamos oír la voz del Padre Eterno, para que podamos oír en estos tiempos que su ruaj se está alejando de la tierra, que podamos oír con nitidez su voz y poder escuchar y entender su guía. ¿Por qué ungirnos los labios? Para que hablemos conforme a la palabra del Padre Eterno, para que hablemos conforme a su Ruaj HaKodesh, que hablemos lo que el Padre Eterno nos dé y no lo que la carne quiera. ¿Por qué nos ungimos las manos y los pies? Las manos primeramente, mis hermanos, porque nosotros con nuestras manos tocamos plata, tocamos objetos, ¿sí? Y nosotros sabemos que la mayoría de las cosas que se encuentran fuera de nuestro hogar, ya sea para su comercialización, en muchas vienen pactadas, ¿sí? Y puede haber que a mí me ha pasado de ir y tocar un objeto o tocar algo y al otro día levantarme y tener en las manos como ampollitas, como si fuesen honguitos. ¿Eso es por qué? A causa de que ese objeto estaba contaminado, ¿sí? Y uno no fue obediente, ocurren esas cosas. A veces quizás sin darnos cuenta. Tocamos algo y se nos empiezan a pelar las manos. Nos empiezan a salir cascaritas, nos empiezan a salir honguitos, ampollas. Por eso el Padre Eterno pide que nos unjamos las manos, para que todo lo que toquemos primeramente sea bendecido, pero así también todo trabajo que vengan a través de los objetos que nos den, se corten en ese mismo instante por el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué nos debemos ungir los pies y los calzados? Con nuestros pies nosotros caminamos, salimos a la calle. Y en la calle también hay muchas veces, a mí me ha pasado también ver en las esquinas, ¿sí? de casas en específico, ver que han hecho despachos. O a veces uno va caminando por la calle y ve una paloma con maíz o con lo que sea y uno a veces no se da cuenta y sin querer lo pisa, porque puede pasar. O ve cintitas rojas con una vela o algo, una cosa desparramada por un lado, otra cosa desparramada por el otro, y uno sin querer va y lo pisa. Bueno, justamente para que ese tipo de cosas se corten en ese mismo instante y no lleguen a nuestras vidas. Por eso el Padre manda que nos unjamos los pies. Y por sobre todas las cosas, las mujeres, ¿sí? Las madres, las hijas, las esposas, debemos ungirnos los cabellos, ¿sí? Pidiendo la bendición del Padre Eterno sobre nuestros cabellos, porque nuestro cabello es nuestro velo. Por eso la mujer no debe cortarse el pelo, porque en la palabra dice que nuestro cabello es nuestro velo, ¿sí? Llevar nuestro cabello largo es honroso para la mujer, y más si tenemos canas, porque las canas son la corona en nuestra vejez, y eso es agradable ante los ojos del Padre Eterno. Y el tema de las canas lo vamos a ver también en otro video, si el Padre Eterno lo permite. Y el tema del cabello y otras cosas más también, conforme el Espíritu vaya mostrando. También debe ungirse, bueno, de la misma manera como decíamos anteriormente, se deben ungir el esposo, la esposa y la descendencia, los hijos. Deben ungirse también los animalitos, pidiendo la cobertura del Padre Eterno sobre ellos, porque también son los más atacados por el enemigo. Y también debemos ungir las camas. ¿Por qué las camas? Porque es el lugar donde nosotros descansamos, donde descansan nuestros hijos y donde nosotros descansamos con el compañero o la compañera que el Padre Eterno puso. Como quien diría, es el cuarto de guerra que cada uno tiene y como tal debe ser preservado, debe ser ungido la cama, las ventanas, ¿sí? Los dinteles de las ventanas, ¿sí? Lo que es el marco,
las puertas, también lo que es el marco y la puerta debe ser ungido. Debe ser ungidas las 4 esquinas de las habitaciones, las 4 esquinas de la casa, las 4 esquinas del terreno, si es que tenemos patio, ungir las plantas, sí, porque también los trabajos muchas veces se realizan y se tiran sobre las plantas, sobre un árbol, sí, y también debemos ungirlas y pedirle al Padre Eterno que las preserve y que las guarde. Y por sobre todas las cosas también, hermano, aquel hermano o hermana que tenga vehículo y lo utilice en estos tiempos para ir a trabajar, ¿no? O lo utilice como medio de transporte, también ungirlo, ¿sí? Pidiendo la cobertura del Padre Eterno, pidiendo que el Padre Eterno sea el que tome el control y dominio cada vez que nosotros salgamos en el vehículo, tanto al regreso como a la ida de nuestro hogar. Sí, porque sabemos, como hablábamos en los videos anteriores, el enemigo vino a matar, robar y destruir. Sí, y como veníamos hablando, el blanco para el enemigo no es el mundano, no es el que está afuera, sino es aquel creyente, sí, aquel hijo del Padre Eterno que día a día se esfuerza por hacer la voluntad del Padre Eterno. Bueno, ese va a ser el punto para el enemigo, ese va a ser el punto al que Satanás va a tirar a matar. Es por eso que en estos tiempos debemos reforzarnos y como hermanos en el Ruach, como hermanos en el Espíritu debemos ayudarnos. Debemos dar las alertas que corresponden, debemos hablar como el Padre Eterno nos está pidiendo. Porque si hay algo que yo sé y no lo comparto, hay algo que el Padre Eterno me inquieta, muestra y me comparte y no lo hablo y me lo guardo, después también va a caer condenación sobre mi vida. Y se supone que si somos todos un cuerpo, si somos todos parte del cuerpo de Yeshua, debemos vivir en hermandad, ¿sí? En amor unos con otros y compartir la sabiduría que el Padre Eterno nos da, no guardarlas, porque el enemigo es astuto, el enemigo conoce todo lo que tiene que ver con el Padre Eterno. Lo único que el enemigo no conoce es lo que cada uno habla en la intimidad con nuestro Yeshua. Eso es lo único que Satanás no conoce. Pero lo demás lo conoce todo porque él también fue creación del Padre Eterno y fue uno de sus ángeles. Bien, mis hermanos, vamos a seguir compartiendo un poco más sobre lo que es la unción. Vamos a compartir en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, capítulo 9, versículos 3 y 4. Lo compartimos en el nombre de Yeshua. Dice, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones sobre la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Elohim en sus frentes. Acá, mis hermanos, más claro que este versículo, imposible. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Elohim en su frente. ¿Cuál es el sello de Elohim? ¿Cuál es el sello de Elohim? Es la marca de aceite en nuestra frente, en nuestros oídos, en nuestros ojos, que es la marca física que debemos tener. Y por eso no debemos olvidarnos ni un solo día, mis hermanos, de ungirnos. No importa, ya sea que estemos cansados, porque hayamos trabajado, porque hayamos batallado en el espíritu, no importa. No debemos olvidar de ungirnos nosotros, ni la descendencia, ni el lugar que el Padre Eterno nos presta. Vamos a compartir Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, de la promesa. Acá habla del sello espiritual, que nosotros, creyendo en el Padre Eterno, creyendo en su Ruach, creyendo, ¿no?, en que Él es nuestro único Salvador, creyendo a su palabra, ¿sí?, a sus promesas, fuimos sellados con el Ruach HaKodesh, fuimos sellados con su Espíritu. Vamos a compartir Efesios 4, versículo 30. Lo compartimos en el nombre de Yeshua.
y no contristéis al Ruach HaKodesh, Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y nos sigue diciendo el Padre, no contristéis, o sea que no disgustemos al Espíritu Santo, que no contendamos y que hagamos obediencia, no al hombre, sino al Padre Eterno. Entonces, ¿qué podemos comprender? Que el Padre Eterno nos está pidiendo, mis hermanos, que nos armemos de esa fuerza, de esa valentía, y nos unjamos nuestro hogar, unjamos la tierra que el Padre Eterno nos ha dado. ¿Sí? Que tomemos posesión de lo que el Padre Eterno nos dio y que batallemos y cuidemos lo que el Padre Eterno nos ha prestado a cada uno de nosotros. Y como veníamos hablando en los videos anteriores, mis hermanos, es algo que debemos tomar conciencia y la magnitud de lo que esto implica, porque estos son tiempos intensos, mis hermanos, son tiempos en donde su pueblo está siendo preparado de una manera ágil, de una manera rápida, ¿sí? Donde quizás el Padre Eterno está permitiendo que en muchos lugares en donde esto no se conocía, se dé a conocer y sean instruidos de una manera rapidísima, y hermanos que quizás lo sabían y lo han olvidado lo puedan volver a tomar y reforzar, ¿sí? Porque esta preparación que el Padre Eterno está haciendo con su pueblo no es en vano, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar y comenzamos a ver con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, con esta pandemia, ¿no? Con toda la violencia que hay, no solamente acá, sino alrededor del mundo, todo lo que está pasando con los tratados que se están firmando entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, todo lo que está pasando a nivel mundial, todo tiene que ver con todo tiene que ver a una preparación que está habiendo para la llegada del anti-Mashiach. Pero así como se está preparando el anti-Mashiach para resurgir, así el Padre Eterno quiere preparar a su pueblo para que estemos fuertes, ¿sí? Para aquellos que deban o debamos afrontar la gran tribulación. Porque déjenme decirle, mis hermanos, algo muy importante: la iglesia del Padre Eterno no va a ser arrebatada. La iglesia del Padre Eterno no va a ser arrebatada, no va a haber un rapto, mis hermanos. Quiero que eso les quede claro y que entiendan, ¿sí? La iglesia del Padre Eterno no va a ser raptada. Y eso lo vamos a ver también en otro video más adelante, si el Padre Eterno lo permite. Su iglesia tiene que pasar la gran tribulación, su novia debe pasar la gran tribulación. Y luego de que esa gran tribulación culmine, que eso termine, el Padre Eterno ahí va a venir a buscar a su novia, no antes, porque no, si no sería en vano que el Padre Eterno nos prepare de la manera en la que nos está preparando. Así que, mis hermanos, grábense esto bien y repítanselo: la iglesia del Padre no va a ser arrebatada. Si nuestro Yeshua padeció por nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no padecer, ¿sí?, en consecuencia de las cosas malas que nosotros y que la humanidad está haciendo? Grabémonos eso, mis hermanos, y que no se nos olvide. Vamos a seguir compartiendo. El Padre Eterno, a través de su Ruach HaKodesh, en estos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, está haciendo un último llamado a sus hijos, a aquellos que quieren oír su voz, a aquellos que quieren oír de su palabra, a aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por nuestro Yeshua. Y como hablamos anteriormente, es una marca física, porque así como el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, sí, como pasaron esas plagas por Egipto, el Señor mandó a que los israelitas, sí, a que su pueblo marcara sus casas con la sangre del cordero. En este tiempo el Padre Eterno nos está pidiendo a nosotros que marquemos nuestra casa, que marquemos nuestra vida con el aceite de oliva, sí, que representa su Espíritu Santo, su cobertura. Vamos a compartir
Éxodo capítulo 12 versículo 22, lo compartimos en el nombre de Yeshua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. En este tiempo, como hablábamos, mis hermanos, se ungía con sangre, ¿sí? Pero hoy por hoy el Padre nos está pidiendo que unjamos nuestra vida, nuestros hogares con aceite. ¿Por qué con aceite? Porque con aceite nuestro Yeshua mandó a ungir a los enfermos. Y como hablamos anteriormente, es la representación del Espíritu Santo, ¿sí? Y también es lo que mantiene encendida la luz de Yeshua en nuestra vida. Si nosotros nos vamos, si no recuerdo mal, creo que se encuentra entre el libro de Levítico, me parece, Levítico o Deuteronomio, después lo voy a buscar bien, que habla justamente sobre la menorá, el candelabro que el Padre Eterno manda a que sus hijos hicieran, ¿no?, para tener en el tabernáculo. Ese candelabro, ¿con qué se mantenía encendido? Con aceite de oliva. Y era un aceite que no debía escasear y debía estar en constante renuevo. Así tiene que estar el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en nuestra vida, de constante renuevo y no agotarse. Porque el día que el Padre Eterno termine de irse de la faz de la tierra, su misericordia se retire de la faz de la tierra, a aquel hermano que no tuvo a tiempo de llenar sus lámparas con el aceite fresco que el Padre Eterno venía pidiendo, va a ser doloroso para el Padre Eterno y doloroso para sus hermanos, ¿no? El ver que las almas se pierden de esa manera, pero estamos en los últimos tiempos y son los últimos avisos que el Padre Eterno está dando por su misericordia. Seamos como las vírgenes prudentes y mantengamos nuestra lámpara encendida, mantengamos nuestra casa rebosando con aceite. Vamos a compartir el libro de Tiago, ¿sí?, que más precisamente todos lo conocen como Santiago, ¿sí?, en el capítulo 5, versículo 14, y dice así: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Acá el Padre Eterno da un ejemplo de lo que hablábamos recién, ¿sí?, que es en representación del Ruach HaKodesh que se unge con aceite. Marcos capítulo 6 versículo 13, lo compartimos en el nombre de Yeshua. Y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén, hermanos. También podemos comprender que el aceite nos puede ser de gran utilidad en el hipotético caso que lleguemos a un extremo, que el Padre permita, sí, que, como decía en su versículo anterior, que una persona tenga un espíritu inmundo en su cuerpo, y esa es una manera también de clamar y orar al Padre Eterno para que ese espíritu inmundo salga de esa persona, ungiéndolo con el aceite del Padre Eterno. Como hablamos anteriormente, no tiene que ser cualquier aceite, mis hermanos. Tiene que ser un aceite de oliva y consagrado al Padre. Pero vuelvo a repetirles, en el hipotético caso que no se pueda comprar un aceite de oliva porque es caro o porque no lo venden en el lugar donde ustedes viven, bueno, se usará en el caso extremo aceite del que tengamos en casa. Pero tiene que ser reservado para el Padre Eterno. No lo podemos utilizar, ese mismo aceite que nosotros consagramos para el Padre Eterno, no lo podemos utilizar para cocinar. Debe ser solamente para ungir. También podemos compartir Mateo capítulo 6, versículos 12 al 14.
les doy estos pequeños versículos, ¿sí? Como una guía, y dice así: perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Romanos 3:25. Lo compartimos en el nombre de Yeshua, a quien Elohim puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acá el Padre también nos está pidiendo que cada vez que nosotros nos unjamos con ese aceite, clamemos al Padre y le pidamos que borre de nuestras vidas todo pecado, todo aquello que a él no le agrade, todo aquello que quizás durante el día, si hemos hecho mal, quizás sin darnos cuenta, si algo que al Padre Eterno no le haya agradado, pedirle al Padre que nos perdone, porque estamos constantemente pecando y haciendo cosas que al Padre Eterno no le agradan. ¿Sí? Aquel que dice que es perfecto, que no tiene pecado y que nunca hizo nada en contra del Padre Eterno, no sé qué hace acá en la tierra, ya tendría que estar en la presencia del Padre. Pero volvemos a lo mismo, mi hermano. Todos somos pecadores, ¿sí? Y debemos día a día reconocernos delante de su presencia como tales, pero no de labios para afuera, sino realmente de corazón. Y esa es la manera en la que el Padre va a obrar en nuestra vida, es la manera en la que el Padre nos va a limpiar, va a empezar a sacar toda esa escoria que tenemos dentro y va a empezar a llenar nuestra vasija con ese aceite puro. Y ahí va a empezar a rebosar nuestra lámpara con aceite fresco todos los días, todos los días. Y vamos a hacer luz al mundo, vamos a hacer luz para aquellos que andan en tinieblas. Y agárrense, mis hermanos, porque cuando uno empieza a hacer luz para los que están en el mundo, empezamos a hacer ese estorbo para Satanás, compramos batalla, compramos guerra. Pero si el Padre Eterno está con nosotros y nos acompaña conforme a nosotros hagamos su voluntad, el Padre nos va a guardar y nos va a dar detrás de cada batalla la victoria. Vamos a compartir Romanos capítulo 5, del 9 al 10. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios capítulo 1, verso 7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Amén, hermanos. Esto es lo que hablábamos justamente hace un ratito, sí, con respecto a la redención del pecado, pero que sea un perdón genuino el que le pidamos al Padre, no que sea algo repetitivo con un lorito, no, Señor, perdóname porque dice esto, no. Es encerrarte en tus aposentos solo con el Padre Eterno, arrodillado, parado, o como el Padre Eterno te lo pida, decirle: Señor, estoy delante de ti, he pecado, tengo mis errores, y clamar al Padre Eterno y pedirle de corazón que nos limpie. Yo no les puedo dar un ejemplo porque cada uno tiene su manera de clamar al Padre Eterno. Pero sí, mis hermanos, con una mano en el corazón pedirle al Padre Eterno que nos limpie y nos haga una vasija nueva, que nos rompa como el alfarero rompe ese vaso, esa copa mal hecha y la vuelve a hacer así. Va a doler, pero sabemos que al final del camino nuestra recompensa no va a ser acá en la tierra, sino va a ser en los cielos con nuestro Padre Eterno. También, mis hermanos, como hablamos en los capítulos, en los videos anteriores, no sé si recuerdan que hablamos un poco sobre lo que era
activar el poder de la armadura de Elohim, que se encuentra en Efesios 6, del 10 al 18, donde nos habla del escudo, del yelmo, la coraza. Bueno, mis hermanos, esa armadura debemos activarla todos los días, al levantarnos y al acostarnos. ¿Por qué también al acostarnos? Mis hermanos, déjenme decirles que en las noches también se libran batallas en lo espiritual, porque el Padre Eterno aún en las noches desciende sus rollos para hablar a su pueblo, y hay batalla en los cielos para que esos rollos no sean entregados, porque aún rollos a través de sueños el Padre ha entregado y quiere entregar a su pueblo, pero hay batallas. Por eso también el Padre nos pide que nos unjamos aún antes de ir a dormir, antes de acostarnos, para poder tener esa mente enfocada en el Padre, dispuestos a recibir lo que el Padre tiene para darnos. También que podamos reconocer, mis hermanos, mediante la unción y el clamor al Padre Eterno, que Él es quien tiene autoridad sobre nuestras vidas, que Él es el que tiene autoridad sobre cada paso que nosotros vayamos a dar. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y déjenme hacerles un alto en este versículo, mis hermanos. Cuando uno reconoce que la autoridad la tiene el Padre Eterno y que la autoridad proviene del Padre Eterno, las cosas cambian. ¿Por qué? Y acá debemos enfocarnos y tener mucho cuidado. Muchos hermanos, muchos pastores se han afanado de la costumbre de decir: yo declaro, yo decreto prosperidad para esto, prosperidad para lo otro, yo decreto y declaro que esto no va a pasar. ¿Quién es el hombre para declarar o decretar que algo pase o no? Si el que tiene la autoridad es el Padre Eterno. Nosotros lo único que podemos hacer y lo que debemos hacer es proclamar las bendiciones del Padre Eterno en nuestra vida. Sí, podemos reprender, podemos echar fuera demonios, pero hay que ver si los demonios se van. Eso viene, ¿sí?, a través de la autoridad del Padre Eterno. Eso viene a través de la santidad. Así que, mis hermanos, recuerden esto. Como hijos del Padre Eterno no podemos declarar y no podemos decretar nada sobre nadie, sobre ningún alma, sobre nadie, porque a veces de nuestra boca sale una palabra o una oración mal hecha y atamos una vida. Ya decretando algo malo o bueno, estás atando una vida. El único que tiene poder y autoridad para decretar es el Padre Eterno. Y para declarar también. Nosotros solamente podemos proclamar que el Padre Eterno nos hizo libres. Podemos proclamar sus promesas del Salmo 23, podemos proclamar sus promesas del Salmo 91, podemos proclamar sus promesas del Salmo 98, y así un montón de promesas que tiene el Padre Eterno a lo largo de su palabra, así como su promesa en Jeremías 33:3 y otras tantas. Eso es lo que podemos hacer como hijos del Padre Eterno. Lucas 9:1. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Como hablábamos recién, ese poder y esa autoridad viene solamente a través del Padre Eterno, viene a través de su santidad, mis hermanos, viene a través de cómo nosotros buscamos a nuestro Yeshua, de cómo nosotros nos llenemos con su Ruach HaKodesh, de acuerdo a cómo nosotros permitamos que su espíritu se mueva en nuestras vidas. Sí, mis hermanos, y hasta aquí el estudio que el Padre Eterno ha permitido que compartamos sobre la unción. El Padre en su inmensa misericordia permitió que se hiciera en un solo video,
Y ahora quiero hablarles a todo aquel que esté mirando y oyendo el video, a todos aquellos hermanos que se encuentran del otro lado. Quiero hablar como sierva del Padre Eterno, como hermana en la fe y, y con una mano en el corazón, mis hermanos, decirles que es tiempo ya de que dejemos de jugar al creyente. Es tiempo que dejemos de jugar a ser hijos del Padre Eterno y que nos convirtamos realmente, sí, en esos hijos que el Padre Eterno quiere, que nos convirtamos en esa novia guerrera que el Padre Eterno el día de mañana va a venir a buscar. Que batallemos, que no nos durmamos, que no seamos como esas vírgenes imprudentes que durmieron, sino que velemos hasta la llegada de nuestro Yeshua, que velemos y estemos atentos a la voz de su Espíritu. Hay cosas que están pasando alrededor del mundo que uno a veces no lo toma con la importancia que debería tomarse, pero aquel que presta atención a sus escrituras, aquel que busca de su espíritu y se toma un minuto para pensar, hablar con el Padre y observar todo lo que está pasando alrededor, puede darse cuenta que los tiempos se están acortando, que los tiempos se están preparando, que no queda mucho tiempo, sí, para que el tercer templo se construya, no queda mucho tiempo para que el anti-Mashiach resurja. Entonces, hermanos, hermanas, pueblos del Padre Eterno, remanente de nuestro Yeshua, hermanos amados en nuestro Yeshua HaMashiach, hablemos a tiempo y fuera de tiempo, compartamos lo mucho o poco que tengamos para compartir de la palabra del Padre Eterno. Si el Padre Eterno nos da una palabra para entregar, entreguémosla. Son los últimos tiempos y el Señor, nuestro Padre Eterno, va a utilizar a quien Él le plazca para entregar su palabra. No dudemos, no dudemos. Lo que es del Padre Eterno persiste, se confirma, y lo que no es del Padre Eterno perece. No juzguemos un vaso, no juzguemos a un siervo, si no sabemos. Tomemos todo con pinzas, como decía en su palabra, examinemos todo y retengamos lo bueno. Lo que es del Padre Eterno queda en nuestra mente y en nuestro corazón, y lo que es del hombre, el Padre lo quita. Por eso, mis hermanos, como en todos los videos les pido, busquemos la guía de nuestro Yeshua HaMashiach para que podamos tener esa brújula, para que podamos tener esa guía y no la perdamos. Bueno, mis hermanos, los saludo con la paz del Padre Eterno y también quería compartirles que bueno, el día de hoy ya con la salida de la primera estrella comienza lo que es la víspera de Sukkot, las fiestas de las cabañas, que es una fiesta del Padre Eterno que se encuentra en Levítico 23, así como el Pesach, Yom Kippur, Rosh Hodesh, Shabbat, son las fiestas del Padre Eterno que se encuentran en Levítico 23. Ya estamos cursando el mes séptimo del calendario hebreo, y a todos mis hermanos que están escuchando, les deseamos una feliz fiesta de Sukkot, que el Padre Eterno en aquellos lugares en donde se encuentren los bendiga, por sobre todas las cosas les dé esa prosperidad, pero prosperidad espiritual, ese alimento espiritual que no perece, que es lo que debemos buscar y que es por lo que debemos incentivarnos los unos a otros a batallar. Los saludo con la paz de nuestro Yeshua HaMashiach, bendiciones y un feliz Shabbat Shalom, Shabbatón.